concepto de relativamente inelástico. Vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, la función de demanda relativamente elástica. Fíjense que la pendiente, ¿no es cierto?, es más planita, ¿ya? Se tiende a parecer más a la perfectamente elástica, ¿no es cierto? Esta es relativamente elástica, porque poquitito costadita, pero no tanto como la inelástica, ¿ya? Bueno, ahí hablamos de una variación en el precio, ¿no es cierto?, que es menor a la variación que se puede producir en la cantidad demandada. Pero como les decía, este ejemplo gráfico no nos va a dar la relación de la elasticidad porque obviamente la elasticidad se mide en términos porcentuales. Pero aquí, por ejemplo, ¿no es cierto?, podríamos decir que si el precio sube en un 20%, la cantidad demandada baja en un 40%. Fíjense, el precio subió en un 20% y la cantidad demandada bajó en un 40%. Eso es, ¿no es cierto?, porque el producto no era tan importante para el consumidor. Subió el precio, no lo compra. Por ejemplo, los limones. ¿Para qué usan los limones uno? Bueno, el limón tiene varios usos. A mí me encanta la ensalada con limón. Hay gente que lo usa para hacer postres, ¿no es cierto? El, eh, ¿Cómo se llama? El pay de limón, ¿no es cierto? Otro mousse de limón. Hay gente que usa para hacer pisco sour. Pero si el precio del limón sube mucho, ¿no es cierto? Puede llegar a 2.000 pesos el kilo o más. Uno dice, no, me comeré la ensalada con, no sé, aceto o sin limón o le echaré otra cosa. Ya no haré pay de limón, haré un pay de manzana, ya no prepararé pisco sour, ¿no es cierto? Prepararé un mango sour, por ejemplo, ¿no? Bueno, se puede cambiar el consumo de ese bien porque no es tan importante. Entonces aquí la característica de importancia del bien es fundamental. Si no es tan importante, no lo compro. Pero se puede dar el caso, fíjense, se puede dar el caso de que un consumidor diga, para mí el limón es fundamental. Yo tengo que consumir limón todos los días. Y ese consumidor, que es un caso atípico, ¿no es cierto?, va a decir, aunque suban el precio, yo lo voy a comprar igual. ¿Y por qué les digo esto? Porque en general, ¿no es cierto?, la ley de demanda se basa en la ley de los grandes números. ¿Se acuerdan esta función que se parece a la campana de Gauss? Donde, ¿no es cierto?, en el medio se concentra toda la gente que tiende a comportarse igual y en los extremos los que se comportan, ¿no es cierto?, en forma desigual. Pero entonces la demanda, ¿no es cierto?, tiene esa forma, pero la elasticidad va a variar, depende del consumidor, ¿no es cierto? Porque cada uno de nosotros tiene necesidades distintas y es un consumidor distinto, que apela a características diferentes cuando toma la decisión de compra. Por eso que el concepto de elasticidad es un concepto bastante difícil, no fácil de entender, ¿ya? Porque la gente dice, inelástico, relativamente elástico, ¿verdad? Pero hay que entender conceptualmente lo que significa eso, ¿ya? Porque cada uno es distinto. Entonces, cuando hablamos de función relativamente elástica, no estamos hablando de que para el consumidor ese producto no es tan significativo, porque si cambia un poquito el precio, nosotros vamos a dejar de consumirlo automáticamente, ¿cierto? Pero por eso va a depender de lo importante que sea el producto para cada uno. Entonces uno puede decir, un producto, ¿no es cierto?, que también puede tener muchos sustitutos. Yo lo puedo sustituir. No es tan importante. Puede ser un producto también caro. O sea, por ejemplo, yo estoy dispuesto a comprarme un computador a cierto precio, pero si el precio sube mucho, no, yo no lo compro. Buscaré otra opción, otra alternativa, más barata. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la necesidad del uso o de la compra del producto es la que me va a llevar a comprarlo o no. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo tener dos consumidores y yo les digo, ¿cuál es la elasticidad, verdad? En cada uno de estos consumidores, de dos consumidores, un consumidor A y un consumidor B, ¿cuál es la elasticidad de la compra de un computador, por ejemplo?
Entonces, yo digo, el consumidor A es un estudiante que necesita el computador porque hoy día está en clase online, ¿no es cierto? Y necesita urgentemente el computador. Entonces, él va a la tienda y dice, yo necesito este computador. Y le cobran un precio. Y el alumno dice, lo compro, ¿verdad? Porque para él es súper importante. Entonces, en este caso, para este consumidor, la demanda es relativamente inelástica. Pero para el consumidor B va a decir, sí, quiero comprarme un computador, en realidad me gustaría eh, comenzar a trabajar, ordenar mis cosas con el computador. Entonces, ¿qué tipo de computador quiere? Le pregunta el vendedor. La verdad es que estoy viendo, todavía no lo tengo tan claro, no sé. ¿Y cuánto quiere pagar? Bueno, lo menos que se pueda, pero en realidad no. ¿Y qué velocidad? Y entonces técnicamente le empiezan a preguntar cosas que él no sabe. Entonces, para ese consumidor no está seguro de lo que quiere comprar, por lo tanto, este consumidor va a tener una demanda relativamente elástica, ¿no es cierto? O sea, él, si le cobra un precio muy alto, no lo va a comprar, ¿verdad? Entonces, no está tan claro. Y ahí vemos que para dos consumidores distintos, uno se enfrenta a una demanda relativamente inelástica y el otro se enfrenta a una demanda relativamente elástica. Fíjense que la función relativamente elástica parte desde 1 hasta infinito, ¿ya? La inelástica de 0 a 1. Y los casos extremos quedaban en 0 y, ¿no es cierto?, eh, perfectamente inelástica, 0, y perfectamente elástica, infinita, ¿ya? Y entre medio entonces tenemos la unitaria, que es igual a 1, tenemos la relativamente inelástica, que está entre 0 y 1, y ahora la relativamente elástica, que está entre 1 e infinito, ¿ya? Entonces, eh, vuelvo a repetir, estas dos últimas, ¿no es cierto?, la relativamente inelástica y la relativamente elástica, son, ¿no es cierto?, las elasticidades más vistas, más calculadas, o que podemos identificar más fácilmente los bienes. Entonces uno dice, eh, la compra de un automóvil tendrá una demanda relativamente inelástica o relativamente elástica. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Alguien me puede contestar por el chat si la compra de un automóvil sería una elástica o inelástica? A ver, ¿quién me puede responder? La compra de un automóvil sería, depende, dice Gonzalo. ¿De qué depende, Gonzalo? Depende del tipo de automóvil. Si hablamos de un tipo de automóvil, por ejemplo, ya, un automóvil específico, ¿no es cierto? Ese automóvil específico, ¿verdad? Podría ser un vehículo que la persona A, por ejemplo, lo necesita urgente porque, por ejemplo, no sé, chocó su auto y no tienen que movilizarse, entonces esa persona va a ir y lo va a comprar, ¿no es cierto? Dentro de un rango de precios que él tiene definido para comprar. Exacto, acá un alumno dice, puede ser del taxi, indispensable para el dueño, que lo necesita urgente como fuente de trabajo. Perfecto, ¿no es cierto? Exactamente. Ese es un buen ejemplo. Pero puede ser que para otra persona el auto es un medio también de transporte, pero mientras tanto está organizando con vecinos, qué sé yo, se mueve de otra forma y no es tan urgente, ¿no es cierto? Ahí hay una variable también importante, la urgencia de la necesidad del bien. Y en ese caso, entonces, eh, el B tendría una demanda relativamente más elástica, ¿no es cierto? Porque buscaría el precio, jugaría, ¿no es cierto? Ahí depende del color, etcétera. En cambio, si el dueño, ¿no es cierto?, una persona quiere comprar un auto inmediatamente, o una empresa, por ejemplo, ¿no es cierto? Chocaron una camioneta y necesitan urgente la camioneta para el traslado de cosas. Entonces van a la automotora y le dicen, sí, tenemos una, qué sé yo, y es de color verde. ¡Wow! Verde, no me gusta el verde, le dice el dueño. Tendría que esperar 2 semanas más porque en 2 semanas más llegan otros colores. No, ya deme la verde porque la necesito, ¿verdad? La necesidad, la urgencia, ¿verdad? Del producto. Bien, entonces ahí, como decía antes, el tipo de elasticidad depende.
¿Por qué? Porque está detrás un consumidor, ¿no es cierto?, que tiene